Shalom, un cordial y afectuoso saludo. Les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez de la Asamblea de Yahweh en Bogotá, Colombia, en su espacio La Cita de hoy. Y hoy vamos a leer el Salmo 50, verso 15. Dice: clama a mí en el día de angustia, yo te libraré y tú me honrarás. La escritura aquí nos está hablando de un día de angustia. Y sabemos también por otros pasajes que va a haber un día en particular, un día especial, un día de angustia para toda la humanidad. Un día en el cual vendrá calamidad y aflicción. Ese día que habla al final de los tiempos. Sin embargo, en nuestro cotidiano vivir, en nuestro caminar, en este peregrinaje que andamos, de seguro tenemos días de aflicción. Aquellos días en los cuales tenemos que enfrentar las pruebas y las dificultades, aquellos días en que tenemos que hacer frente a la calamidad, a la adversidad, aquellos días que nos generan angustia y preocupación. Y para ambas situaciones, ya sea aquella que hablábamos en términos generales al final de los tiempos, o en nuestro cotidiano vivir, aquellos momentos en los cuales tenemos que estar viviendo ese día de angustia, el Todopoderoso nos ofrece la ayuda y la liberación para aquel día. ¿Cómo es que seremos librados del día de angustia? De una manera a veces, de una manera sencilla y creo que a veces hasta ingenua, pensamos que esa liberación se va a dar de una manera sobrenatural, que va a venir una mano celestial y nos saque del problema, o que van a venir los ángeles del cielo a librarnos de todas aquellas situaciones. Y sin embargo, eso no es lo que el texto nos dice. El verso nos va a presentar unas claves allí que debemos tener en cuenta precisamente para poder recibir esa ayuda y esa liberación cuando vengan los días de la angustia. Y es lo que vamos a tratar hoy, un par de claves que nos ayuden a entender cómo es que se dará esa liberación. La primera clave se encuentra en clamar, es decir, invocar a Elohim, llamarlo por su nombre para que preste atención a nuestra situación. Lo que nos está enseñando esta primera clave es que debemos aprender a pedir ayuda al poderoso de nuestra vida, para que, como digo, él preste atención entonces en nuestro momento de dificultad. Parece ser el punto más sencillo, el más fácil, pero la verdad no lo es. Porque nosotros como seres humanos pensamos que siempre tenemos el control, que podemos resolver nuestros problemas por nuestra propia cuenta. Esa ha sido la decisión del ser humano, ¿no? El creer que puede resolver su vida o hacer con su vida lo que le plazca y que él puede hacer todo lo que quiere como quiere. Asimismo con los problemas. Pero solo es cuando los problemas se van volviendo cada vez más y más grandes, cuando vemos situaciones que son difíciles de resolver, cuando realmente entendemos que hay cosas que se salen de nuestro control, de nuestras manos, cuando se han agotado nuestras fuerzas, nuestras ideas, es que entonces nos acordamos de Elohim. Clamar a Elohim. Entonces el primer clave es aprender a pedir ayuda. Bueno, pero ¿qué significa clamar a Elohim? ¿Cómo es que se le pide esa ayuda al poderoso? Para llamarlo por su nombre, para invocarlo por su nombre, es obvio que requiere que se conozca a aquel que se está llamando. En un ejemplo sencillo, cuando estamos en problemas, solemos acudir a familiares o amigos, aquellas personas en las cuales confiamos y sabemos o creemos que nos pueden prestar algún tipo de ayuda. ¿Y por qué los buscamos? Pues porque los conocemos, porque sabemos cómo son, porque sabemos que si vamos en ayuda y ellos pueden, nos van a ayudar. De igual modo, no vamos a acudir a aquellos familiares o conocidos que sabemos que no nos van a brindar ese apoyo o esa ayuda, ¿no? Entonces, de igual manera, se requiere tener un conocimiento de Elohim para poder llamar, para poder clamar a Él. Y como lo conocemos, sabemos que entonces Él y solo Él es el que puede venir y acudir en nuestra ayuda, en nuestro socorro. Conocerlo no se trata simplemente de saber que arriba en los cielos hay un ser todopoderoso, alguien que todo lo puede, que puede resolver todas las cosas, sino que conocerlo a Él
implica algo mucho más allá. Como dice el enviado Shaul en su carta a los romanos. Vamos a Romanos capítulo 10, versos del 13 al 15, dice así: porque todo el que invoque el nombre de Yahweh se salvará. Entonces el Elohim tiene un nombre con el cual presta ese socorro, esa ayuda, esa protección, y es Yahweh. Pero no simplemente es nombrar o decir Yahweh, ¿sí?, que es el atributo de la misericordia, la compasión de Elohim, sino que vamos a ver lo que sigue diciendo el texto. Dice, pero ¿cómo van a invocarlo sin creer en él? ¿Y cómo van a creer sin oír hablar de él? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Como está escrito, qué agradable es la llegada de los que anuncian la buena noticia de las bendiciones. Entonces mire que aquí, de una forma retórica, Shaul está dando a manera de pregunta los pasos que debe llevar a la persona a finalmente conocer a Elohim y poderlo invocar para su salvación, para su rescate, ¿cierto? ¿Y qué dice? Que hay que creer en él, pero para creer en él hay que haber escuchado de él, ¿cierto? Y para haber escuchado de él debe haber alguien que anuncie o hable de él, ¿sí? ¿Y cómo vamos a encontrar aquel que anuncie o hable de él si Elohim mismo no lo envía? Y de ahí es que entonces va a venir, basado precisamente en el profeta Yeshayahu, el profeta Isaías, dice, cuán agradables son las noticias, la llegada de aquellos que anuncian la buena noticia, ¿sí? Entonces, para poder acudir a él en su ayuda, es necesario creer en él. Y para poder creer en él, es necesario conocerle. Y para conocerle, es necesario haber escuchado hablar de él. Y para poder escuchar hablar de él, saber acerca de él, es necesario escuchar y atender su palabra, su instrucción y ponerla por obra. Y esto de su palabra y su instrucción es lo que conocemos como las Sagradas Escrituras. Mire que ello se va a ver reflejado, esto que estamos diciendo, va a estar reflejado en el verso 14 del Salmo. Volvamos al Salmo 50, leímos en la cita de hoy el verso 15, ahora volvamos al Salmo 50, verso 14, dice así: ofrécele a Elohim sacrificios de gratitud y cumple tus votos al Altísimo. Y clama en el día de tu angustia, yo te liberaré y tú me honrarás. Estamos leyendo ya en el contexto. Entonces mire que aquí aparentemente nos está mostrando que una consecuencia de conocerlo, de poderlo clamar, de invocar su nombre, es ofrecer sacrificios de gratitud y cumplir tus votos. Al respecto, el profeta Nahum dice, Nahum capítulo 1 verso 15: vean sobre las montañas las huellas de un heraldo que anuncia buenas nuevas. Celebra tus festividades, oye Judá, cumple tus votos. Nunca más te invadirán los perversos, han desaparecido por completo. Y aquí vamos a encontrar lo que sería la segunda clave para encontrar esa liberación. La primera es pedir ayuda, invocar y clamar a Elohim, y para poderlo invocar o llamar por nombre hay que conocerlo, y para conocerlo pues hay que estar atento a su palabra y creer en él. Ahora, la segunda clave dice que consiste en ofrecer sacrificios de gratitud y cumplir con los votos a Elohim. Y bueno, ¿cómo hemos de ofrecer sacrificios y votos sin un templo o un altar para ello? Cuando uno lo lee en el contexto del profeta, del salmista, pues estaba el templo, estaba el altar, estaban los sacerdotes, entonces era fácil entenderlo de esa manera. Sin embargo, el mismo Salmo tiene la respuesta para ello, y a lo cual invito a nuestros queridos escuchas a que lean completo todo el Salmo 50 para que comprendan la realidad y la verdad que allí se guarda en este precioso Salmo, ¿no? Pero básicamente lo que Elohim le está diciendo a su pueblo es, en todo el contexto del Salmo, es que él dice que él no va a tener en cuenta sus sacrificios, lo que han presentado, y esgrime dos razones poderosas. La primera, porque él no come de ellos, no come ni de la carne de los sacrificios, ni de la sangre de los animales. Y la segunda, que si fuera dado ello, que él tuviera necesidad de comer
o alimentarse de esos sacrificios, pues no tendría que pedírselo a nadie porque Él es el dueño de todo cuanto hay. Y por ser Él el dueño, pues Él simplemente lo toma y no le pide nada a nadie. Entonces Él está mostrando que no se va a tratar de esos sacrificios y esas ofrendas que se presentaban en el altar. Y entonces, ¿cómo vamos a entender lo dicho? ¿Sí? Porque en el Salmo leemos: ofrece tus sacrificios de gratitud y cumple tus votos, clama en el día de la angustia y yo te libraré, ¿no? Y mire que por el otro lado el profeta Nahum invierte el orden, porque él dice que va a venir un heraldo que trae buenas noticias de salvación, un heraldo que anuncia la liberación por parte de Elohim, para que el pueblo pueda estar tranquilo, pueda estar en paz y así pueda cumplir sus votos y presentar sus ofrendas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo lo maravilloso que nos está hablando el texto. Nos dice es que la liberación viene primero, y viene no por presentar ofrendas y cumplir los votos, sino que viene como consecuencia. Ese presentar ofrendas y presentar los votos va a ser una consecuencia de la liberación. Y entonces ese presentar las ofrendas y los votos va a formar parte de el honrar, el darle la honra y el homenaje a Elohim. Por eso viene la liberación primero y luego la honra y el homenaje. Dice: yo te liberaré y tú me honrarás. ¿Cómo lo honraremos? Pues dándole el reconocimiento a Él. Pero volvemos otra vez, pero mire que antes había dicho el verso en el verso 14, el Salmo en el verso 14, que si el pueblo es fiel en sus ofrendas y votos, podrán clamar a Elohim y Él los librará. Entonces, básicamente, para entender el punto, esta segunda clave, hay que leer en positivo los dos siguientes versos. ¿Qué significa el sacrificio de gratitud y qué significa el cumplir los votos? ¿Sí? Que es el verso 14. El verso 15, pues que nos dice que en el día de la angustia clamemos a Él y Él nos liberará, y luego se le presentará ¿qué? El honor, la honra. ¿A través de qué? Pues precisamente de esos votos, de esos sacrificios. Leamos Salmo 50, versos 16 y 17, dice así: pero al malvado le dice Elohim: ¿qué derecho tienes de recitar mis preceptos y tomar en tu boca mi alianza? Cuando detestas la corrupción y das la espalda a mis palabras. Entonces les decía que hay que leerlo en positivo, porque obviamente estos dos versos son un reproche a los malvados que se escudan en la palabra de Elohim, se escudan en el pacto de Elohim para tratar de librarse del día de la angustia, pero que no viven conforme a ella. No, detestan, dice que detestan la corrección, que no les gusta la instrucción de Elohim, que dan la espalda, hacen caso omiso, caminan en sentido contrario a la voluntad de Elohim. Y entonces dice: aunque su proceder y su camino es ese, y aún así, repito, invocan las palabras de la alianza, invocan el pacto para tratar de obtener la liberación. Y dice Elohim que eso no va así. Entonces vamos a leer esos dos textos en positivo, pues eso lo dicen reproche al malvado y el que no es malvado, ¿no? El que es el justo o el piadoso, el que quiere vivir conforme a la voluntad de Elohim. ¿Cómo serían esos dos textos? Entonces va a decir: aquel que ofrece gratitud. La gratitud siempre a Elohim como una ofrenda misma, no tanto por el animal en estos tiempos de los sacrificios, sino hoy para nosotros la gratitud como una ofrenda delante de Elohim. Y aquel que cumple sus promesas o sus votos a Elohim. ¿Y cuáles son las promesas y los votos que le hemos hecho a Elohim el día de hoy? Que hemos de andar en sus caminos, que hemos de atender sus palabras. El que cumple sus promesas a Elohim, ese es el que cree en Él. Ese es el que está escuchando a Elohim. Ese es el que ama su corrección. Él es el que ama sus instrucciones para caminar en rectitud frente a Él. Y entonces aquel que ofrece gratitud y cumple sus promesas a Elohim de la manera en que estamos diciendo, clamará a Elohim y Él vendrá y lo liberará. Quien hace así puede tener la seguridad que va por el camino correcto.
para conocer a Elohim y por ende invocarlo en el día de angustia para su liberación. Bueno, y vamos a cerrar la reflexión del día de hoy precisamente como empezamos, ¿no? ¿Cómo será esa liberación? ¿En qué consistirá esa liberación? Clama en el día de la angustia, yo te liberaré, yo te libraré. Tenemos entendido que atender esa voz, que Elohim va a atender esa voz, va a atender esa súplica a todo aquel que invoque y clame por su ayuda, los va a librar. ¿Y cómo es que los va a librar? Y ahí viene un secreto que está en el hebreo. La palabra hebrea que se utiliza en el Salmo 50, verso 15, para librar es halatz, cuyo significado pues es librar, ¿no? También es defender, pero es muy interesante porque halatz significa equiparar. Y la idea es como la de un soldado al cual se le da todo el armamento para que vaya a la pelea. Se le da todo lo que necesita para que él pueda ir a la contienda, a la batalla. Y ese es el contexto, ¿no? Aquel que equipara, esa liberación se da como aquel que equipara para la lucha. Entonces la liberación se da porque Elohim provee lo necesario, las armas, los instrumentos para poder ir a enfrentar la batalla y salir triunfante. Elohim no va a impedir que pasemos por la angustia y la dificultad. Él no va a impedir que pasemos por la prueba. Pero si invocamos a Él, a aquel con el cual estamos caminando, entonces nos equiparará de tal forma que podemos hacer frente a la adversidad, a la angustia, a la dificultad y salir victorioso de ella. Y cuando salimos victoriosos de ella, entonces debemos darle el honor y el reconocimiento por su segura salvación. Así que el que cree y conoce al poderoso Salvador de su pueblo, aquel que con amor eterno ha amado a su herencia, podemos ir y acudir en su ayuda. Y Él nos va a armar y nos va a dotar y nos va a capacitar con aquello que el enviado Shaul también llamó la armadura de Elohim, para que, repito, corramos seguros hacia la batalla y alcanzar el triunfo. Mire cómo va a terminar este bello salmo. En el último verso, Salmo 50, verso 23, dice: el que ofrece sacrificio de gratitud es el que me honra, y al que enmienda su camino le mostraré la salvación de Elohim. Entonces, cuando llegue aquel día terrible, aquel día grande, aquel día de la angustia para toda la humanidad, daremos honra y honor al Elohim nuestro, a nuestro libertador, porque nos ha hecho caminar por el camino de rectitud, nos ha hecho andar por esa senda antigua, y hemos de ver entonces la salvación de Elohim, la salvación de Yahweh, a Yahoshua el Mashiach. Un abrazo, una muy buena jornada para todos. Shalom. Shalom. Si te ha gustado el audio y el material que hemos preparado y deseas apoyarnos, apoyar este ministerio, no olvides darle un me gusta, compartir el video y suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo y estés al día. También puedes dejar tu comentario y o preguntas que con gusto las responderemos. Gracias por apoyarnos, por escucharnos y que el Padre Celestial los bendiga.